Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos y consiervos en el ministerio de esta hora final en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es para mí una bendición grande estar con ustedes aquí en Poza Rica para tener unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios con ustedes, ministros y colaboradores, y así ver en unos minutos la bendición tan grande que nos ha tocado a nosotros en este tiempo final para estar en la obra de Dios trabajando en este tiempo y ser así instrumentos de Cristo en su obra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En una ocasión, Jesús, vamos a pedir a Miguel si lo tiene a la mano, dio una parábola, la parábola en donde Él envió a sus siervos por la salida de los caminos a llamar a todos para entrar, para ir a la cena de boda de su hijo, una gran fiesta que le preparó a su hijo. Pues los que habían sido convidados no quisieron ir, y entonces Él dijo que fueran por todos los lugares a la salida de los caminos e invitaran a cojos, a mancos y a todos, ciegos también, toda clase de personas, para que fueran a la fiesta. Y cuando fueron buscando gente, consiguieron y le dicen a su señor: todavía hay lugar en la casa. 14:15 de San Lucas, vamos a ver lo que ahí nos dice. Ese es el único, Miguel. La otra es (22:9). Vamos ahí a vamos a leer los dos, porque siempre cuando hay en dos lugares palabra de Dios que nos habla de lo mismo, pero que cuando uno lee, uno dice ciertas cosas que el otro no lo dice, entonces lo juntamos los dos y hacemos el cuadro completo. Lo que le falta a uno, lo tiene el otro. O sea, no se contradicen, sino que se complementa el uno con el otro.
Veamos San Mateo 22, verso 1 en adelante. Dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Vean que es una fiesta de boda para la cual son convidados. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Y ahora él dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y el otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto fue lo que le pasó a Jerusalén. Ven ustedes, entró allí Tito Vespasiano y mató a aquellos, que crucificó muchísimos. No se sabe si hasta el sumo sacerdote cayó en ese bonche, o muchos sacerdotes de aquel tiempo. Eso lo vamos a ver cuando ya estemos con el cuerpo nuevo, ya que no se nos dice nada de esto, porque después, cuando San Pablo, o en el tiempo de San Pablo, ya había otros sumos sacerdotes, todavía no había venido la destrucción de Jerusalén. Así es que no se sabe si se murió antes por algún problema. Ahora, ¿cómo se llamaba ese sumo sacerdote? Ese era. ¿Cuál era? Bueno, después hablamos de eso. Y el suegro era Anás. Ahora vamos a continuar aquí. Mas ellos, sin hacer caso, cada uno se fue a su negocio. Al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué hizo Tito? Entonces dijo a sus siervos: las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id por tanto a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y ahora vamos a leer a San Lucas, porque San Lucas complementa este pasaje. San Lucas capítulo 14. Dice: entonces Jesús les dijo:
un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Ahora aquí no dice que era una cena de boda, pero San Mateo sí lo dijo. ¿Ve? San Mateo especifica qué clase de cena era. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a unas comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y traer acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ahora vean cómo estos dos pasajes bíblicos nos hablan de una cena, la cena de las bodas del Cordero. Y ahora, en San Mateo capítulo 25, nos dice, verso 3 en adelante para no leer mucho, verso 10 en adelante para no leer mucho, dice: pero mientras ellas iban a comprar, o sea, mientras las vírgenes insensatas iban a comprar aceite, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora podemos ver que de etapa en etapa, después de la primera venida de Cristo y ser rechazado Cristo de su primera venida, encontramos que el reino de Dios pasó de los hebreos a los gentiles y la oportunidad pasó de los hebreos a los gentiles. Ellos fueron convidados y rechazaron a Cristo. Y ahora la oportunidad pasó para los gentiles para ir por los caminos y vallados buscando convidados, buscando gente para que entren a esas bodas y cena. Y ahora vean ustedes cómo de edad en edad han estado siendo enviados los siervos fieles y prudentes de cada edad con sus ministros colaboradores y han estado buscando gente. Y cuando ya se han cumplido las 7 edades, ahora hay todavía lugar. Vean, todos pensaron que con las 7 edades se llenaba la casa de Dios y que ya no iba a haber más lugar. Y ahora, ¿qué sucede? En la parábola dice que hay todavía lugar. Y gracias a Dios por eso. Porque si no, nosotros hubiésemos quedado fuera de esa gran fiesta celestial, porque ya estaría llena la casa de Dios. Pero miren, aquí en este mismo pasaje, y dijo vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y traed acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Dijo el siervo: Cristo. Y Cristo ha estado en su iglesia, manifestado por medio de sus mensajeros de etapa en etapa. Y ha estado con sus siervos fieles y prudentes y con los colaboradores de sus siervos fieles y prudentes. Cristo manifestado recogiendo gente para esa gran cena
para las bodas y cena del Cordero. Dice: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y esfuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y ahora ven ustedes, estamos en esta etapa final. Por los caminos y vallados latinoamericanos y caribeños, dando a conocer que todavía hay lugar. Todos habían pensado que con el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil y su mensaje ya se habían recogido todos, y que cuando él se fue ya no había nada más. Pero vean ustedes, Cristo ha dicho que hay lugar todavía. Y como hay lugar, pues ahora en la América Latina y el Caribe están siendo llamados y juntados para entrar a esa gran fiesta. ¿Ven lo sencillo que es todo? Si Cristo hubiera dicho: no hay más lugar, nosotros hubiéramos quedado fuera, porque no estábamos allá en las 7 edades de la iglesia gentil, sino que nos tocó en la edad de la piedra angular. Ni siquiera hubiera habido una edad de la piedra angular. La edad de la piedra angular, vean ustedes, es un milagro. Cuando todos pensaban que no había más edades, vean ustedes, Dios creó la edad de la piedra angular para juntar los escogidos de Dios del día postrero, porque había lugar todavía en la casa de Dios. ¿Y en qué parte de la casa de Dios hay lugar? En la parte más importante. Miren ustedes, cuando en una gran fiesta se llena todo está lleno. Hay un sitio donde hay lugar. ¿Saben dónde es? Donde está el lugar del personaje más importante. Ahí se encontrará suficiente espacio para traer personas de última hora que son invitados por el mismo que estará ahí a la mesa. No puede ir cualquier persona tampoco, sino los que él diga: a esas personas me las traen acá, me las hacen espacio por aquí, al ladito mío. Son mis invitados especiales. Mis invitados especiales para estar cerca de mí. Y ahora vean ustedes, en la edad de la piedra angular, que es la edad del trono, la edad donde se sienta Cristo en esa gran escena, es el lugar donde Él dice que estos invitados de última hora sean colocados alrededor de Él, en el lugar donde Él está. Y así, ven ustedes, se llene toda la casa de Dios. Y ahora miren la bendición tan grande que nos ha tocado a nosotros en este tiempo final. Nos ha tocado la bendición más grande de todas las bendiciones, la bendición de estar viviendo en el tiempo en donde se está haciendo el llamado final, porque fue hallado por el siervo enviado a recoger la gente en todas las etapas, el cual es Cristo y el Espíritu Santo, el cual por medio de sus mensajeros fue llamando y juntando a la gente. Vean, pobres, cojos, ciegos, mancos. Por eso ustedes pueden ver a través de la historia de la iglesia que el 90% de los que han recibido a Cristo, los que han entrado al cuerpo místico de Cristo, han sido de la gente pobre, de la clase baja y de la clase media, y muy pocos de la clase alta. Y ahora miren ustedes cómo de etapa en etapa todo esto ha ido sucediendo. Y en nuestro tiempo, ven ustedes, cuando todo el mundo pensaba que ya no había más oportunidad,
quedaba un lugar en la casa de Dios. Quedaba espacio en la casa de Dios. ¿Para quiénes? Para nosotros, que somos los últimos invitados, convidados. Y el llamado se va haciendo de edad en edad en el territorio correspondiente donde Dios envía al mensajero. ¿Dónde va? El siervo, Cristo. Ahí Él envía a su mensajero y los ayudantes de ese mensajero, y ahí Cristo se manifiesta por medio de su mensajero y hace el llamado para ese territorio. Ahora miren cómo nos ha caído la bendición de que el llamado final de Cristo para entrar a la casa, a su casa, su iglesia, para la gran fiesta de boda y cena de boda, nos ha tocado en la América Latina y el Caribe, y por consiguiente nos ha tocado la edad de la piedra angular. Vean, en la casa de Dios, la iglesia comenzó por el este, el llamado, y miren, se ha estado llenando la casa de Dios de este a oeste, y los últimos que Él llama, pues están en el oeste y corresponden al oeste de la casa de Dios. Y el oeste de la casa de Dios es el lugar santísimo de la casa de Dios, del templo espiritual de Cristo. Ahora podemos ver cómo todo viene en un hilo del pensamiento divino desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ahora podemos ver cómo están siendo colocados en la casa de Dios, en la parte oeste de la casa de Dios, que es el lugar santísimo, la parte más importante. Están siendo colocados los últimos que llenarían la casa de Dios, los últimos con los cuales se llena la casa de Dios. Y por eso estamos trabajando en toda la América Latina y el Caribe, llevando a cabo este llamado de esta parábola. Y cuando se complete, se llena la casa, o sea, se completa el número ahí, ya se cerrará la puerta y ya no habrá más oportunidad. Y ahora vean ustedes cómo en este llamado final para entrar a la casa de Dios, miren, primero se entra por la puerta del este, la primera venida de Cristo, y se pasa al lugar santo. Luego, cuando se ha pasado del lugar santo, hay otra puerta con un velo, y usted no puede pasar hacia el otro lugar a menos que no pase a través de esa puerta. Y ese otro lugar es el lugar santísimo. Y la puerta sigue siendo Cristo. Cristo en su primera venida y Cristo en su segunda venida. Y ahora, para entrar al lugar santísimo, tenemos que haber entrado primero por la puerta de la primera venida de Cristo. Porque no se puede brincar por un lado de la casa de Dios. Hay que entrar por el este, por la puerta del este. Hay que creer primero en la primera venida de Cristo para poder creer después en su segunda venida. Para entrar a la casa de Dios, primero hay que entrar por la puerta del este, que es la primera venida de Cristo como Cordero de Dios. Y para entrar al lugar santísimo, la persona primero tiene que haber entrado a la casa de Dios por el este, por la puerta del este, por la primera venida de Cristo. Él es la puerta, para luego pasar al lugar santísimo y entrar por la puerta de la segunda venida de Cristo al lugar santísimo. Y miren ustedes, la puerta del lugar santísimo queda al oeste del lugar santo, y la puerta para entrar al lugar santo queda al este del lugar santo. Y ahora, cuando pasamos del lugar santo al lugar santísimo, pasamos a través de la puerta del lugar santo, que es ahí donde
se hace el entrelace con el lugar santo y el lugar santísimo, y lo que es la puerta del oeste en la casa de Dios, en el lugar santo, es la puerta del lugar santísimo, y esa puerta del lugar santísimo está en el oeste del templo. Por lo tanto, corresponde al oeste el continente americano. Pero vean, esa puerta queda al este del lugar santísimo. Queda al este del lugar santísimo y al oeste del lugar santo. O sea que es algo ahí muy importante. Es para entrar, porque por esa puerta no se saldrá. Es para entrar al lugar santísimo. Ahora vean ustedes, por esa puerta se sale del lugar santo, pero se entra al lugar santísimo, al lugar del trono de Dios. Y podemos ver que esa es la bendición que nos ha tocado a nosotros en este tiempo final. Ahora, a la casa de Dios entramos por la puerta del este de la casa de Dios en el lugar santo. Entramos por la primera venida de Cristo, y luego, estando dentro de la casa de Dios, no vamos a salir de la casa de Dios. Así que no vamos a salir por la puerta del este de la primera venida de Cristo para salirnos fuera de la casa de Dios. No, continuamos en la casa de Dios, y del lugar santo hay otra puerta que da al lugar santísimo, y esa es la segunda venida de Cristo. Por esa puerta entramos al lugar santísimo, al lugar del trono de Dios, al lugar de reposo de Jesucristo en su templo espiritual, al lugar del trono de Cristo. Y siendo que el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, este figura del templo que está en el cielo. Miren, en el templo que está en el cielo encontramos el lugar santísimo, que es el lugar del trono de Dios. Allí, mientras hay sangre de Cristo, es un trono de misericordia, y Cristo, como sumo sacerdote, está allí intercediendo. Antes de la muerte de Cristo, todo se efectuaba en la tierra, en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, y desde ahí se ministraba la misericordia para el pueblo hebreo, y Dios se miraba desde su trono a través de ese trono, el propiciatorio, y veía los pecados de la gente cubiertos. No veía los pecados porque veía la sangre de los animalitos. Y ahora, cuando el nuevo templo esté establecido en la tierra y esté dedicado a Dios, y Dios esté morando en toda su plenitud en ese nuevo templo, lo cual está tipificado cuando la columna de fuego entró al templo tabernáculo que construyó Moisés y templo que construyó Salomón. Y ahora, cuando la plenitud de Dios se manifieste en el templo espiritual de Cristo, que es su iglesia, y los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos eternos y nosotros seamos transformados. Ven ustedes, Cristo ya no estará en el trono de Dios en el cielo. Todo se ministrará desde ese templo que es su iglesia aquí en la tierra. Durante el reino milenial, ven ustedes, todo será ministrado desde ese templo. Y ahora, ¿habrá sangre en ese templo? Ya que solamente cuando la sangre está es que hay misericordia. La sangre está
aplicado en nuestras almas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en ese templo estará la sangre de Cristo en nosotros. Y estará ahí, en el lugar santísimo, en nosotros, y estará en el templo, también en todo el templo, y estará en el trono, ahí, y desde ahí se extenderá la misericordia divina para todas las personas y naciones que vivirán en el reino milenial. Pero ya el templo ya tiene la misericordia de Dios, porque ha sido redimido cada miembro de ese templo con la sangre de Cristo. Y ahora vean lo que Dios tipificó en el tabernáculo de Moisés y templo de Salomón. Luego Cristo lo ha estado haciendo en el cielo, y luego durante el reino milenial estará sucediendo ¿dónde? En el templo espiritual de Cristo, en la iglesia de Jesucristo. Ahora, lo que Cristo ha estado haciendo en el cielo se ha estado reflejando en la iglesia del Señor Jesucristo de edad en edad. Y para el reino milenial, vean ustedes, ya no estará la sangre en el trono de Dios en el cielo, porque Cristo ya habrá dejado ese trono para sentarse en el trono de David. Pero siendo que todo ese glorioso reino milenial pertenece a Cristo y a su iglesia, Cristo estará en su iglesia, en su trono, y ven ustedes en el mismo orden en que está hecho el templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. Así también está creada la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo será que Cristo obrará. Y todo lo que va a suceder en el reino milenial y la forma en que Cristo va a gobernar en el reino milenial está ya diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y así como Cristo ha estado en el templo de Dios en el cielo y ha estado llevando a cabo los negocios de nuestro Padre Celestial, pero ¿desde dónde? Desde el trono. Y ahora, desde la edad del trono de la iglesia, será que Cristo obrará en el reino milenial. Cuando se nos habla de el trono de juicio de misericordia en la iglesia de Jesucristo, siendo que la iglesia de Jesucristo es el templo de Jesucristo, y ese templo no es de piedra literal ni de madera, sino que San Pedro nos dice que nosotros, así como Cristo es la piedra angular, la piedra viva que los edificadores desecharon, nosotros somos piedras vivas para ser un templo santo en el Señor, para ser edificados un templo santo en el Señor. Y ahora Cristo estará manifestado en la edad de la piedra angular y estará sentado en su trono de su iglesia, y desde ahí estará Él ministrando tanto juicio como misericordia. Y desde ahí Él regirá con vara de hierro a todas las naciones y extenderá misericordia o juicio para naciones, pueblos y lenguas e individuos. Y este misterio es más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar, a tal grado que el reverendo William Branham dijo: yo les veré a ustedes, les volveré a ver a ustedes, les voy a ver delante del trono de juicio de Jesucristo, y ustedes entonces van a ver que lo que yo les dije era cierto. Y ahora, siendo que la iglesia de Jesucristo no es un templo hecho de madera o de piedra o de oro, sino de carne, de seres humanos y con seres humanos, eso nos habla de personas. Y ahora vamos a ver dónde
Él nos habló algo de eso. Solamente lo vamos a tocar así, levemente, sin mucha explicación, por el momento. Miren ustedes, $3.68 y $3.69. Vamos a ver por aquí qué fue dicho. Del trono de Dios del cielo, cuando ya el séptimo sello fue abierto en el cielo y el ángel ministró con el incensario de oro y ofreció a Dios el incienso y por consiguiente las oraciones de los santos. Luego salió del trono de Dios del cielo truenos, relámpagos, truenos, voces y un terremoto. Y del trono del Señor Jesucristo en la tierra, ¿qué estará saliendo? Estará saliendo la palabra profética de todas esas cosas que deben suceder, en donde serán revelados los juicios divinos que han de caer sobre la tierra. Y truenos, los 7 truenos, la voz de Cristo hablando. Y todas estas cosas, vean ustedes, que estarán saliendo de la manifestación de Cristo en el día postrero por medio de su ángel mensajero para el pueblo. Ven ustedes, es lo que está saliendo del trono de Dios del cielo y dado a conocer a través del instrumento que Cristo tenga en la tierra para ese tiempo, a través del cual Cristo, en medio de su templo, estará hablando desde el lugar santísimo, desde su trono. El lugar donde nos habla, si se los puedo conseguir, le voy a conseguir ese lugar para que tengan un cuadro claro de este misterio. Voy a buscar por aquí en la página 482, a ver si tenemos algo aquí. Aquí no tenemos. Vamos a pasar a otra página, 464. Aquí tampoco tenemos. Hay un lugar donde el reverendo William Branham dice que todos nos vamos a encontrar frente al trono de juicio de Jesucristo. Dice, y entonces ustedes han de saber que yo les dije la verdad.
Vamos a ver si lo conseguimos rápido y si no, lo dejamos para otra ocasión, para no tomar mucho tiempo aquí. En esta ocasión, ya que es solamente un saludito lo que yo les estoy dando a ustedes aquí en esta ocasión. Vamos a ver, vamos a buscar en la página 88 del libro de los sellos. Miren esto aquí. Noten ahora, él sale, ve usted, ¿quién es el patrón de los jinetes? Es el Cordero. A los 7 mensajeros, los cuales están cada uno en su puesto y conocen sus marcas. O sea que los jinetes del juicio, ahí son los 7 mensajeros y el patrón es Cristo. Noten ahora, él sale y deja el trono como intercesor, como el cordero inmolado para ser un león, el rey, para traer al mundo entero ante el tribunal de juicio. El mundo que le ha rechazado. Entonces nuestro pariente como redentor es rey sobre todos. ¿Por qué? Porque tiene el acta del título de la redención en sus manos. Estoy tan contento que le conozco. Entonces le reclama su herencia la iglesia, o sea, la novia. Entonces él echa al suelo su contendiente Satanás. Él echa a Satanás en un lago de fuego juntamente con todos los que fueron inspirados por Satanás para rechazar su palabra de redención. Él ahora es rey. Hoy todavía hay misericordia. No vaya usted a rechazar su oferta. Los jinetes saben exactamente quién es usted. ¿Saben ustedes una cosa? Aún hermano Branham predicando el libro de los sellos, el libro de los sellos todavía permanecía en la diestra de Dios. Y todo está en el tiempo de nuestro hermano Branham, todo estaba en el futuro. ¿Y saben ustedes una cosa? Que todavía eso está en el futuro. Pero de un momento a otro, cuando termine de ser llamado hasta el último de los escogidos de Dios de este tiempo final y se complete el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, cuando se llene la casa de Dios y lo que queda de la casa de Dios para llenarse, ya ustedes vieron, es la parte ahí, y el resto en el atrio que queda lugar para las vírgenes fatuas y para otras personas. Pero el lugar para los escogidos que queda en la actualidad es en el lugar santísimo. Y cuando se complete, ahí es que Cristo entonces toma el libro y entonces hace reclamo y adopta a su mensajero, y viene la adopción para todos los escogidos de Dios que partieron y para nosotros los que vivimos. Ahora vieron cómo nuestro hermano Branham
tuvo una vista anticipada y dio una vista anticipada de lo que acontecerá en este tiempo final cuando se complete el número de los escogidos de Dios. Miren aquí, página 454 dice, y 458 y 459, corrijo, dice: entonces entra el sexto y séptimo sello cuando él llama a esta gente, los cuales fueron mencionados por Jesucristo en Mateo 24:31. Cuando la trompeta suena, será la trompeta de los dos testigos de la edad de la gracia para los judíos. Suena una trompeta. Ahora veámoslo más claro acá en Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles, no solamente es uno, sino dos, con gran voz de trompeta. Esto es, cuando Dios habla se oye el sonido de trompeta. Siempre ha sido así la voz de Dios, llamando a la batalla. Dios está hablando. Estos dos ángeles vienen con el sonido de la trompeta. Y noten bien, pero en los días de la voz del séptimo ángel suena la trompeta. En los días de la voz del primer ángel sonó la trompeta. En los días de la voz del segundo ángel sonó una trompeta. Y así fue cuando él mandó a cada uno. Pero cuando fueron anunciados los sellos, estaban todos juntos en una gran escena divina para llamar un grupo de gente. Y hubo el sonido de una sola trompeta. Y fueron abiertos 7 sellos. Él está reuniendo a sus judíos escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Como hemos visto, él habló de los 6 sellos, pero no dice nada del séptimo sello. Veamos en San Mateo 24:32 que Jesús entra a hablar en parábolas relacionadas al tiempo del llamamiento de estos judíos escogidos. Él habló de los 6 sellos, pero no dice nada del séptimo. Ahí podemos ver algo muy importante que está profetizado, de lo cual yo no quiero hablar mucho en esta ocasión. Ahora, cuando le toca el llamado a los hebreos, ahí es donde en el cielo estará sucediendo algo muy grande. Y donde Cristo toma el título de propiedad de la diestra del que está sentado en el trono. Mientras Él no haya tomado el título de propiedad, hay misericordia en el cielo, en el trono de Dios, en el trono de intercesión, porque Cristo está en el trono de intercesión. Pero cuando Él se levanta y salga del trono de intercesión, toma el título de propiedad y abre esos sellos, pero ya ahí no hay misericordia. Y ahora, ¿qué contienen los sellos? Contiene lo que antes de ser abiertos en el cielo vendría a ser la historia desde el nacimiento de la iglesia hasta el tiempo final. Y ahí lo vamos a dejar quietecito. Miren, si ustedes ven los sellos de los cuales habló el reverendo William Branham y dijo que ya estaban cumplidos, fueron sellos que se cumplieron durante las edades de la iglesia. Ya tenían la historia. Pero el séptimo sello encontramos que no pudo abrirlo porque la historia del séptimo sello no estaba hecha todavía. Igual que para Juan el apóstol. Para Juan el apóstol le fue dado el libro del Apocalipsis en forma simbólica. No le podía ser dado a conocer lo que eran esos misterios del Apocalipsis, porque la historia todavía no estaba hecha. Y ahora vamos a dejar eso quietecito ahí, porque de edad en edad se ha estado haciendo historia apocalíptica. Se ha estado cumpliendo a través de la historia de la iglesia de Jesucristo, se ha estado cumpliendo el libro del Apocalipsis.
y se ha estado cumpliendo todo lo que está ahí. Y en toda la trayectoria de la Iglesia de Jesucristo y todas sus luchas que ha tenido, se ha estado cumpliendo el libro del Apocalipsis. Y se ha visto también cómo el enemigo se ha levantado en contra de la Iglesia de Jesucristo. Y eso está en el libro del Apocalipsis, en los símbolos apocalípticos. Y todo eso se ha estado convirtiendo en historia a medida que ha ido cumpliéndose. Pero hay historia que está siendo hecha en este tiempo final. Por ejemplo, el cuarto sello, el reverendo William Branham dijo que era un sello predicho. Él habló de eso, y cuando habló del cuarto sello estaba prediciendo lo que iba a suceder más adelante. Y también parte del quinto sello es un sello predicho, porque parte del quinto sello, el quinto sello, ahí tenemos las almas de los decapitados, de los muertos del pueblo hebreo, de los mártires del pueblo hebreo pidiendo venganza. Parte de ese sello está cumplido, pero otra parte no está cumplida, porque le fue dicho a ellos: descansen un poco de tiempo. Le fueron dadas vestiduras blancas y que descansasen un poco de tiempo hasta que fueran completados los que faltaban de morir como ellos. Parte de ellos, que son los 144,000 hebreos. ¿Ven? O sea que parte del quinto sello está cumplida y parte del quinto sello falta por ser cumplido. Y así también encontramos el cuarto sello. Para el tiempo del reverendo William Branham era un sello predicho porque no estaba cumplido todavía. Y el sexto sello estaba prediciendo lo que sería el sexto sello. Estaba profetizando, dando más luz acerca del sexto sello. Pero él no podía abrir el sexto sello, sino dar más luz. Estaba en esa predicación del sexto sello, dando más luz, y aunque aparentemente fue abierto el sexto sello, quedó sin abrir, sino que fue un sello predicho. Por lo tanto, la historia del sexto sello tenía que cumplirse, porque esos sellos contienen la historia de la iglesia y las luchas sobre las cuales la Iglesia de Jesucristo pasaría. Y también contiene al pueblo hebreo y las luchas por las cuales el pueblo hebreo pasaría. Y contiene ahí los escogidos del pueblo hebreo del día postrero, que son 144,000 hebreos. O sea que todo eso que está en ese libro se convertiría en realidad a medida que pasarían los años. Y todo se convertiría en realidad en medio de la historia de la raza humana, o en medio de las vivencias de la raza humana, que luego sería la historia de la raza humana. Y ahí se entrelazaría la historia de la Iglesia de Jesucristo con también la historia del pueblo hebreo. Ahora miren cómo en medio de las vivencias de la raza humana se llevan a cabo las vivencias de la Iglesia de Jesucristo y del pueblo hebreo. Y por consiguiente, en medio de la historia de la raza humana, también tenemos la historia del pueblo hebreo y la historia de la Iglesia de Jesucristo. Lo que sucede es que el mundo solamente puede escribir la historia del mundo, porque no conoce la historia de la Iglesia de Jesucristo y no comprende bien la historia del pueblo hebreo. El mundo, para escribir su historia, pues tiene su gente. Y el pueblo hebreo, para escribir su historia, pues tiene su gente. Y la Iglesia de Jesucristo, para escribir su historia, tiene su gente, sus mensajeros. Ahora ya dejamos eso quietecito ahí, porque estamos en un tema que tiene muchas cosas muy importantes y no queremos hablar mucho en esta ocasión. Más bien es un saludito solamente lo que hemos tenido, en el cual hemos estado viendo la bendición tan grande que Dios nos ha dado a nosotros, y cómo la misericordia de Dios ha sido extendida a la América Latina y el Caribe. Y la vimos en esa parábola, cuando habla en esa parábola, o en esa parábola en los dos evangelios. Ven, ahí estamos nosotros, porque es a los latinoamericanos y caribeños que Dios ha enviado.
a su siervo, al siervo, que dijo, hay lugar todavía. Cristo dijo, hay lugar todavía en la casa, porque Él es el que sabe, es el que tiene el libro, Él es el que está en la casa de Dios y conoce el contenido del libro y sabe quiénes están escritos. Él dijo que Él llamaría a sus ovejas por su nombre. Y están escritos ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero, en ese título de propiedad, el libro de los 7 sellos. Y ahora Cristo ha dicho que hay lugar en la casa de Dios, en la casa de nuestro Padre Celestial. Y nosotros decimos, y ese lugar es nuestro lugar. Puede decir, ¿y por qué están trabajando y llevando el mensaje y están evangelizando después del séptimo ángel mensajero? Es que Cristo nos ha revelado que hay lugar, un lugar muy importante en la casa de Dios que no estaba lleno y nadie lo había visto. Pero cuando Dios ha levantado y ha abierto la cortina del séptimo sello, la cortina del lugar santísimo, hemos visto que hay lugar ahí. Si no había lugar en el lugar santo, no se preocupen. Cristo, por medio de su ángel mensajero, nos coloca en el lugar santísimo en este tiempo final, en el lugar santísimo de su templo espiritual, para ver cara a cara, ya no por espejo en lugar oscuro, sino ver cara a cara, ver cara a cara a Cristo manifestado en el día postrero, en el lugar santísimo, y verlo en su trono, y escucharlo, y recibir su revelación, y recibir su alimento espiritual, el alimento espiritual del maná escondido. ¿Dónde estaba el maná escondido? ¿Dónde estaba la Shekinah? La Shekinah estaba en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, y bajo el propiciatorio estaba el maná escondido dentro del arca del pacto. Y de ahí es que Cristo nos da un alimento espiritual en este tiempo final. Y ese es el alimento que permanece, el alimento perfecto para que nosotros podamos vivir eternamente, podamos obtener la transformación de nuestros cuerpos. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, saludándolos y dándoles a conocer estas cositas de la casa de Dios, en donde hemos visto que hay lugar para todos nosotros. Y por eso no nos cansamos de llevar el mensaje y continuaremos llevando el mensaje para que sigan entrando a la casa de Dios. Y Cristo dirá, ¿hasta dónde continuará el mensaje? ¿Hasta dónde llegará el mensaje? ¿Y por cuánto tiempo más continuará el mensaje? Cuando se haya llenado esa parte del lugar santísimo y se haya completado el número de los escogidos de Dios conforme al título de propiedad, ¿dónde están escritos nuestros nombres? ¿O acaso no están escritos los nombres de los herederos en el título de propiedad de una propiedad? Tiene que estar ahí, si no, no puede ser un heredero. Tiene que aparecer ahí como heredero. Y ahí en el título de propiedad de los cielos y de la tierra están nuestros nombres en este libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, cuando se completen esos nombres ahí, entonces Cristo hará el reclamo. Cristo está reuniendo sus escogidos y luego hará el reclamo de todos sus hijos e hijas de todas las edades y de nuestra edad también, de la edad de la piedra angular, y resucitará a los muertos en Cristo y nosotros nos transformará, y luego Él continuará en su templo, pero ya con cuerpos eternos, y estar hablando desde el lugar santísimo, desde nuestra edad. Le estará hablando a la humanidad y le estará hablando al pueblo hebreo. No le dijo Dios a Moisés que desde el lugar santísimo, desde el trono
de intercesión desde el propiciatorio sería que Dios te revelaría a Moisés y desde ahí le hablaría a Moisés todo lo que le fuera a decir al pueblo hebreo, todo el mensaje para el pueblo hebreo. Desde ahí es que sale tanto el ministerio de Moisés como el mensaje de Moisés para el pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo reconocerá que Cristo, el ángel del pacto, está en el lugar santísimo, en medio de la iglesia. El ángel del pacto, que es Cristo, que viene directamente para los hebreos, por cuanto la iglesia gentil está a punto de ser raptada, entonces viene a su iglesia. ¿Y a qué parte de su iglesia? Al lugar santísimo. Y cuando el pueblo hebreo ve a Cristo ahí, manifestado en toda su plenitud, dirá: este es al que nosotros estamos esperando. Lo verán sentado en su trono, y desde ahí Él se revelará al pueblo hebreo, como hizo José con sus hermanos. Ven ustedes que la revelación de José para sus hermanos fue entre los gentiles. Estaba entre los gentiles y ahí fue que lo vieron. Y Cristo, viniendo a su iglesia en el día posterior y manifestándose en toda su plenitud en la adopción, ahí lo verán los hebreos y dirán: este es al que nosotros estamos esperando. De esto habló el reverendo William Branham. Vamos a ver si encontramos un lugar rápidamente aquí donde recuerden que el primer trono estaba en el cielo, el segundo trono estaba en Cristo y el tercer trono está en el hombre. Vamos a ver un lugar donde el reverendo William Branham hable algo acerca de este gran evento. En el libro de citas vamos a buscar por aquí. No teníamos esto preparado para hablarlo, sino que como era un saludito, por eso es que estamos ahora aquí buscando poco a poco para conseguir algún lugar donde el reverendo William Branham nos hable algo de esto que estará sucediendo con el pueblo hebreo. Página 22 del libro de citas. Dice: la misma cosa, esos judíos van a tener el gran tiempo de batalla antes de la venida, ahora de la persecución, corriéndolos otra vez a la patria natal. Los lleva a ellos como un montón de ovejas otra vez al monte Carmelo, allá. Cuando el Señor Jesucristo venga por su novia y ellos lo vean a Él, ellos dirán: este es el que hemos esperado. Allí estarán Él,
allí está Él. Él se levantará con sanidad en sus alas. Allí está Él. Él se levantará con sanidad en sus alas. Vean. Cuando ellos, ¿qué? Ellos vean a Él, a Cristo. ¿Cómo? Cuando el Señor Jesucristo venga por su novia y ellos lo vean a Él, ellos dirán: este es el que hemos esperado. Allí está Él. Él se levantará con sanidad en sus alas. Ahora vean ustedes lo que ellos van a ver. Van a ver a Cristo, ¿dónde? En su iglesia. O sea que antes de nosotros irnos de aquí, ellos van a ver la manifestación de Cristo en toda su plenitud. Y ese es el tiempo de la adopción del ángel del Señor Jesucristo, y es tiempo para la adopción de todos los escogidos de Dios, y tiempo para el llamado de los hebreos, donde ellos verán la manifestación de Cristo en su iglesia en toda su plenitud. Y así la iglesia de Jesucristo llegará a la plenitud, y Cristo estará en medio de su iglesia. Y las cosas que acontecieron en el tiempo de San Pablo y San Pedro se estarán repitiendo en este tiempo final. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Ahora podemos ver que antes de eso estaban siendo llamados y juntados los escogidos de Dios de entre su iglesia, entre los cuales hay gentiles y hay hebreos, entre los cuales hay muchos que tienen raíces hebreas, aunque no lo sepan, pero pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo. No importa cuáles sean las raíces, lo importante es pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego los 144,000 hebreos, eso sí, esos serán hebreos. Sepan o no sepan que son hebreos, serán hebreos. Ahora podemos ver la bendición tan grande que Cristo tiene para cada uno de ustedes y para mí también. Este es el tiempo más grande y glorioso en donde se está haciendo historia, y es historia del séptimo sello para la iglesia del Señor Jesucristo. Así es que podemos ver lo que Cristo está haciendo en este tiempo final. Historia del séptimo sello y también del cuarto sello para la iglesia y también para el pueblo hebreo. Se está moviendo también algo muy importante, en donde está siendo todo preparado, porque lo que es el séptimo sello para la iglesia gentil, que es la venida del Señor, es la séptima trompeta para el pueblo hebreo, la venida del Señor. O sea que mientras sea esa historia en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, historia del séptimo sello, también se está haciendo historia del sexto sello. Pero eso será abierto, revelado al pueblo hebreo. Y lo que será el séptimo sello para nosotros será la séptima trompeta para el pueblo hebreo, bajo el sexto sello para el pueblo hebreo. Bueno, ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de estas cosas que estarían sucediendo en nuestro tiempo, en nuestra edad y en la América Latina y el Caribe. ¿Cuál es el tema, Miguel? No, el de esta mañana. El de esta mañana es, o para que no suene tan llenando el lugar que estaba disponible. Algo así, hay lugar, no dijo el siervo, todavía queda lugar. Y entonces el Señor dijo, Dios dijo, el Padre dijo,
Que se llene toda mi casa. Llenando la casa de Dios. O completando de llenar, algo así. Vamos a ver. Llenando la parte de la casa de Dios que estaba vacía. Algo así. O completando de llenar, algo así. ¿Ah? Terminando de llenar. Llenando la parte más importante de la casa de Dios también puede ser. Llenando la parte más importante de la casa de Dios. Y ahí pues cada uno verá que es la parte del lugar santísimo, que es la parte donde Él nos da del maná escondido, que es la revelación de la segunda venida de Cristo. Bueno, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y con nosotros nuevamente Miguel para continuar, y ya nos vemos en la próxima actividad. ¿Dónde será la próxima actividad? Aquí mismito. Así es que bajaré y estaré con ustedes cuando llegue la hora para la próxima actividad. ¿Qué hora tiene Miguel por ahí? Sí, ya tengo adelantadito algo por aquí ya estaba ya trabajando arriba de ya tenemos esta paginita del tema de esta noche. Estaba haciendo algunos apuntes ahí ya. Bueno, vieron la bendición tan grande que Dios nos ha dado y por qué Dios está respaldando toda esta labor, y se está realizando en nuestro tiempo algo que solamente había sido visto de edad en edad cuando Dios envió un mensajero, y en el tiempo de los apóstoles antes de comenzar las 7 edades de la iglesia gentil. Se ha estado viendo algo inconcebible a la mente humana, y se ha estado viendo cómo en la América Latina y el Caribe, digamos, cada año se abren. ¿Cuántas congregaciones al año, Miguel? Bueno, muchas congregaciones en cada país de la América Latina y el Caribe. El pasado casi se duplicó. O sea que de año en año se va duplicando de año en año, y la obra de Dios ha ido creciendo y sigue entrando más, y mientras Dios siga llamando, pues nosotros seguimos trabajando. Y aunque en el lugar que hay quedemos apretaditos, lo importante es que estemos dentro. Y saben ustedes que quedamos a la mesa del Señor. Bueno, ahí tenemos que dejar esos quietecitos, Miguel, porque ese es el único lugar que hay. Por lo tanto, miren bueno, vamos a dejarle eso quieto, Miguel. Ven por aquí. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y... completa ahí para que
No, ya sería otro tema, Miguel. Ya sería el tema a la mesa del Señor, algo así. ¿Dónde fue en la última cena del Señor, Miguel? La última cena fue en Jerusalén. La última cena. Un lugar ya que estaba destinado. Un lugar preparado. Estaba una persona que el Señor le dijo. Uno que llevaba agua, ¿verdad? Sí. En una cántaro. Un cántaro de agua, le dijo, él tiene el lugar preparado. El que llevaba el agua, Sí. ese había preparado el lugar para la última cena del Señor. Y ven ustedes, en la casa de Dios hay un lugar y ahí es donde nos sentamos nosotros. Los demás se sienten en el lugar que les tocó, pero cuando se acabaron todos los demás lugares, quedaba solamente el lugar ahí, en el lugar santísimo. Y ese es nuestro lugar en este tiempo final. Y será nuestro lugar por el milenio y por toda la eternidad. Bueno, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar. Y continúen pasando un día lleno de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador.